Votantes y miembros del Partido Popular repiten como un mantra: Europa nos salvará, Europa no va a permitir que Sánchez llegue todavía más lejos. Entiendo que el votante del Partido Popular dice eso por inconsciencia o por ignorancia. Quizá no sabe que el Partido Popular y el Partido Socialista votan lo mismo en Europa y que Europa es parte del problema. De hecho, en Europa, en una directiva de la Unión Europea, se ha amparado Pedro Sánchez para informarnos esta mañana, ayer lo anunciaba, que se ha aprobado el plan antibulos, el plan de regeneración democrática que Pedro Sánchez estuvo planeando durante sus días de asueto, donde estuvo pensando, ¿no?, qué es lo que iba a hacer después de conocer que su mujer, Begoña Gómez, estaba siendo investigada por corrupción en los negocios y tráfico de influencias. ¿De qué se trata este plan antibulos, este plan de regeneración democrática? De defender la democracia. ¿Qué es la democracia? Pedro Sánchez y su mujer. Eso es la democracia. Antes de Pedro Sánchez no existió democracia. ¿Qué es un bulo? Todo aquello que contravenga los intereses del PSOE y de Pedro Sánchez y el PSOE, porque el PSOE en sí no existe ya. Lo que existe es Pedro Sánchez y el resto de personas que rodean a Pedro Sánchez le dicen que sí, manifiestan su aquiescencia a Pedro Sánchez, porque de Pedro Sánchez depende su salario. No hay más, señores, es lo que tenemos actualmente. Una deriva terrible, pero el PSOE como tal no existe. De hecho, históricos socialistas se han separado muchísimo de la línea que lleva Pedro Sánchez, porque además es muy difícil seguir la línea de Pedro Sánchez, ya que va cambiando de opinión cada 2 por 3. Él prometió en marzo que iba a anunciar un plan de regeneración democrática. Aquí está, y este plan en lo que consiste es tener controlados a los medios de comunicación, redistribuir equitativamente la publicidad institucional en aquellos medios que no perjudiquen los intereses del Partido Socialista, porque, como él decía ayer, todo esto empieza con un pseudomedio que van alimentando las redes sociales, luego llega a las televisiones y de las televisiones a las tertulias, porque claro, como decía, esta mañana subí un vídeo haciendo mención a uno de los contertulios de La Mirada Crítica que decía: nosotros esta ley no nos va a afectar porque nosotros somos un medio de comunicación serio. Y claro, yo pensaba, vamos a ver, ustedes están haciendo eco de lo que han dicho otros medios de comunicación, están comentando la denuncia de Begoña Gómez. Yo quiero saber si ese plan de regeneración democrática, como decía Bolaños, se lo va a autoimponer el propio Ejecutivo para ser más transparente con los españoles, para informar más, para que los presupuestos estén más claros. ¿Por qué razón el presidente del Gobierno no sale a explicar cuáles son los negocios de su mujer? ¿Por qué el presidente del Gobierno no da explicaciones? No responde a todos los medios de comunicación, solo responde a algunos. ¿Por qué siempre sus respuestas van con evasivas? En este sentido, la delantera la toma Isabel Díaz Ayuso, que otra cosa, ¿no? Pero es una mujer que no esquiva ningún tipo de pregunta. En esta misma mañana salía también Patxi López haciéndose el sordo cada vez que Vito Quiles le hacía una pregunta. El PSOE no existe, existe Pedro Sánchez, y ahora mismo dicen que todas estas medidas, creo recordar que han dicho que son 31 medidas las que componen este plan de regeneración democrática, que se tendrán que implementar en los próximos 3 años. Ahora vamos a ver cómo se empieza a segar. Cómo se empiezan a segar medios de comunicación, cómo se empieza a señalar todavía más a los periodistas, y francamente, aquí no hay ningún bulo. El único bulo que hay es Pedro Sánchez. Es un mentiroso que todo lo que hace es retorcer la realidad, es darle la vuelta a la tortilla y acusar a los demás de lo que es él mismo. Y no hay más, señores, es lo que vemos. ¿Se puede hacer algo? No, porque él siempre se basa en que él es un presidente elegido democráticamente, aunque más de la mitad de los españoles no le hayan elegido como presidente, aunque los españoles en su integridad no sepamos, hasta que se aprueban estas cuestiones, qué es lo que realmente se está aprobando. Hoy se han dado algunas pinceladas que ya nos suponíamos, que tiene que ver con la publicidad institucional, que tiene que ver con un registro de medios para tenerles a todos controlados, más medidas, modificar la ley del honor. ¿En qué va a quedar esto? Pues va a quedar probablemente, y muy a mi pesar, en un archivo de la denuncia de Begoña Gómez, Pedro Sánchez apuntándose un tanto
y los medios de comunicación cogidos por los cataplines, porque al final todo esto se reduce a don dinero. ¿Y qué pasará con el resto que estamos por aquí dando bulla? Pues muy probablemente nos empiecen a tocar, a nosotros también, y el que pueda se irá, el que no pues tendrá que buscar un medio de comunicación alternativo para llegar a la gente, pero este señor no se va a ir y Europa es cómplice, Europa es parte del problema. Piensen ustedes esto, el propio rey lleva el pin de la Agenda 2030. ¿Qué es esto de la Agenda 2030? Un conjunto de medidas que así a priori cuando se leen parecen todas muy buenas. Cuando leen la letra pequeña ven que hay un recorte de libertades abismal, sin retorno, para que todos seamos lo mismo, para igualarnos a todos en pobreza, para gobernarnos a todos por igual. Es decir, ojalá fuera así, para gobernarnos a todos por igual, pero sinceramente, hay personas que lo estamos viendo en nuestro país a diario, que no respetan las normas, pero a esas personas se les trata diferente. Una vara de medir muy diferente para los de aquí como para los que llegan. Eso mismo lo denunciaba, no quiero olvidarme de comentar lo que ha dicho Buxade en Europa. Tengo que suscribir cada una de sus palabras. Creo que suena duro, suena duro. Los medios de comunicación retuercen las palabras de Vox, pero lo que dice, si tienen alguna vez la oportunidad de hablar con algún progre, al margen de las siglas, lo cual es muy difícil, llegamos todos a la misma conclusión. Pero interesa la inmigración, interesa la Agenda 2030 porque mueve muchísimo dinero, Europa no nos va a salvar de nada. Europa tiene un cómplice que es Pedro Sánchez. Europa es Agenda 2030. El rey es Agenda 2030. El presidente del gobierno es Agenda 2030 y si estamos así en el 2024 no me quiero ni imaginar cómo estaremos en 2030. Escuchen lo que dijo Buxade. 10 medidas para acabar con el terror islamista de los falsos refugiados que han matado en Solingen, en Mannheim o en Algeciras. Primera, que ustedes pidan perdón y se vayan a casa. Segunda, no mentir. La inmigración masiva, ilegal e indiscriminada no es ni buena ni inevitable. Es un crimen y un peligro para la supervivencia de Europa. Tercero, lancemos un mensaje al mundo. Digamos, Europa va a dejar de ser el paraíso de los falsos refugiados. Ningún extranjero que entre ilegalmente en Europa obtendrá jamás ayudas sociales, ni permiso de residencia, ni asilo, ni protección. Vuestra protección es nuestra ley. Si incumplís nuestra ley, no tenéis protección. Cuarto, combatir con todos los medios a nuestro alcance las mafias de tráfico de personas, poniendo fin al esclavismo. Combatamos con todos nuestros medios. Entremos en sus casas, asaltemos sus embarcaciones, los detenemos y los metemos en la cárcel. Y también aquellas ONGs que colaboran yendo con grandes barcos pagados con fondos públicos a las costas del tercer estado para traerlos a nuestros puertos. Quinto, pongamos en marcha el mayor plan de deportación que haya conocido la historia. Sexto, suspender la ayuda de terceros países que no controlan su inmigración. No conceder jamás la nacionalidad a nadie que haya entrado ilegalmente en territorio europeo. Control y cierre inmediato de las mezquitas salafistas y wahabistas donde se promueven expresiones contrarias a Occidente. Cambiemos el régimen de asilo y, por último, exijamos a todos los medios de comunicación que indiquen el origen y la identidad de los agresores, bajo pena de no recibir subvención pública, para que Jovenlandia deje de ser un país. Stop invasión. Ay, es que suscribo cada una de sus palabras, Dios mío, cada una de sus palabras. Hay gente que se dedica en redes sociales y también desde el gobierno, cómo no, sobre todo desde el gobierno, a hablar de solidaridad, a hablar de niños pequeños que vienen aquí sin sus padres, que hay que ser solidarios, cuando la realidad es otra, Dios mío. Puede ser que haya niños, pero la mayor parte de la gente que llega a nuestro país son hombres adultos en edad militar. Pocas mujeres veo yo, pocos niños veo. Y luego, de los que llegan, luego mujeres tapadas aquí ya empiezan a haber un montón por todos los lados. Pero resulta que ahora eso es feminista, señores. Yo solo pediría la misma vara de medir. No es tan difícil, la misma vara de medir. Si yo incumplo una infracción, cometo una infracción administrativa, a mí mi país, al que yo pago mis impuestos, me cobra esa infracción administrativa. Si no la pago en tiempo, me la cobra con recargo. Y si me he olvidado o no he cambiado mi domicilio, cuando voy a hacer la declaración de la renta,
si me toca devolver, que no es el caso, me la van a detraer de ahí esa cantidad. ¿Por qué cuando llega alguien de otro país que no ha cotizado aquí jamás, en situación irregular, les metemos en un hotel, en un balneario? Porque no hay suficientes centros de internamiento de extranjeros. Esa es la realidad. Yo tampoco quiero que los dejen en las calles tirados. Lo primero es que no quiero que entren. O sea, es tan difícil de entender. Yo no quiero que entren. Es que lo digo así, claro, no me voy a andar con rodeos. Yo no quiero que entren. Pero una vez que entran encima, teléfonos móviles, ropa nueva, un hotelazo, todo incluido, y luego dicen tan tranquilamente a los medios que esas personas vienen a pagar nuestras pensiones, luego van de camino a Francia, donde hay un asentamiento de familiares esperándoles. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Y nosotros, los españolitos, vamos a hacer cualquier trámite con la administración, renovar el puñetero DNI, un trámite en Hacienda, y tienes que coger tu ticket, reservar, que desde la pandemia nos tienen a todos fastidiados, reservar, llegar allí, ver la mala cara del funcionario de turno, que alguno bueno habrá, digo yo, ver la mala cara y como vayas sin cita previa te dicen, coge cita. O sea, ¿esto qué coño es? ¿Esto qué coño es? A los de aquí mal. No, es que no tienes derecho, no tienes, porque tienes una propiedad. No tienes derecho a las ayudas porque tienes una propiedad, ¿no? Pero este de aquí, o sea, ¿por qué yo no? Ah, amigo, hay que ser solidario. Amigo. Entrevistas a pie de calle con jovenlandeses, riéndose de nosotros en nuestra cara. Pero esto que estoy diciendo yo, para algunos es ser un facha, un fascista. Pues me da igual ser una facha y una fascista. Es que no quiero que estén aquí. O sea, es tan difícil de entender. Yo no quiero que estén aquí. Entonces el presidente del gobierno cuando dice que él hace todo lo que los españoles quieren democráticamente, no en mi nombre. Yo no quiero que estén aquí. A mí me gustaría vivir en un país tranquilo, seguro, que viniera la gente a trabajar, como mis padres cuando se fueron a trabajar a Suiza, con un contrato de trabajo, que sepa perfectamente el Estado de dónde viene esa persona, quién es, qué hace, cuánto tiempo va a estar aquí, dónde va a estar, qué trabajo a desempeñar, eso sí. Y luego si ya lleva una temporada larga aquí, años trabajando, cotizando, aportando, que pueda solicitar la nacionalidad, pero algo regulado. Pues aquí se regala la nacionalidad, se regala la residencia, es que se regala todo. Que acepten nuestras costumbres, nuestra forma de vivir. Yo ya aluciné hace años cuando iba por Madrid viendo a mujeres con burka y ahora ya es el pan nuestro de cada día. Y no les digas nada porque encima te miran por encima del hombro. Obviamente yo no les voy a decir nada, pero mi cara es un poema, he de decir. O sea, tanto feminismo, tanto luchar por la igualdad de derechos, porque las mujeres tal, y luego estamos acostumbrados a ver holandeses que van ellos delante, ellas detrás, tapadas sin decir ni mu, no digas nada. Ostras, yo quiero esas listas de mujeres que sufren violencia de género en este país. Quiero las listas, las tenemos, pero no se dice nada. ¿Quiénes son los maltratadores? ¿Quiénes son las maltratadas? ¿En qué riesgo se colocan? ¿Cuál es la situación de riesgo cuando van a presentar una demanda de divorcio? Claro, es que esto no se dice. Entonces están haciendo un retrato de España como el que hace Vinicius, que somos racistas, somos machistas y que esto es lo peor. Bueno, pues si somos tan malos, ¿a qué venís aquí, carajo? En fin, muy mal. Estoy indignada. Empieza la siega. Veremos a ver con qué nos sorprende en los próximos días venideros Pedro Sánchez, pero la cosa no pinta bien y Europa no nos salvará. Dicho esto, me voy volando. Gracias por verme y si Dios quiere, nos vemos mañana. Recuerden que tienen vídeo aquí que subí a primera hora de la mañana antes de irme a trabajar y otro vídeo en el canal secundario. Si es que yo trabajo mucho.